¿Cuántos saben que el conocimiento es progresivo? No terminas de aprender una cosa cuando ya estás empezando a aprender la otra. No terminas así como de medio digerir una cosa cuando ya estás aprendiendo la otra, ya viene la otra. El otro día hablaba con una persona y me decía, es que no manches, no termino de salir de una cuando ya estoy entrando a la otra. Y le digo, sí, así es la vida. Y a mí me encanta porque a veces Dios nos da una palabra y estamos viendo un versículo y hablamos de él y sacamos lo mejor de ese versículo y luego lo volvemos a leer en la semana y resulta que ahora tiene algo más y algo más interesante. ¿Te ha pasado eso? Sí, y eso está súper chido. Y a mí me pasó esto esta semana. No sé si te acuerdan lo que hablamos la semana pasada, hablamos acerca de visión, tú necesitas una visión y hablamos de un versículo en especial que está en Habacuc. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Ok, entonces hablamos de un versículo en Habacuc y yo lo estaba releyendo esta semana y dije, este versículo tiene tantas cosas que podemos aprender y que podemos entender. Entonces yo quiero que regresemos a leer el día de hoy este versículo, porque yo pienso que esto no se acaba hasta que se acabe. Yo quiero que podamos sacar lo mejor y más de todas las escrituras podemos sacar muchísimo, pero yo quiero ahorita ahondar en esta. Y dice Habacuc 2. Decidí, ok, es un poquito antes, pero dice, decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Y el Señor me respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? El día de hoy yo quiero que andemos en la primera parte. Podemos regresar, Paquito, tantito a la primera parte de este versículo que dice, decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme de pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Esto es lo que quiero que estudiemos el día de hoy. Así que yo quiero que cerremos nuestros ojos y que podamos orar. Yo te pido que ores por mí, que el Señor me use, que no vaya a decir nada, que esté fuera de lugar. Y sobre todo también ora para que en tu corazón Dios hable y el Espíritu Santo te hable y puedas encontrar respuestas de quien mejor te pueda dar respuestas, que es Jesús. Señor, yo te doy gracias esta noche por la vida de cada joven que está aquí. Gracias porque tu palabra es buena, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Y gracias porque tu palabra es sembrada, Señor, en corazones que son fértiles, Señor, y que dan fruto, Jesús. Yo te pido que quites todas las distracciones. Quita toda la distracción, quita todo lo que no va a ser de beneficio, Señor, para que tu palabra sea sembrada esta noche, Jesús. Te pido que bendigas lo que yo voy a decir, Señor. Úsame, Padre. Yo solo soy un instrumento, Jesús. Y te pido que en el corazón de cada joven esta noche tú hables y tu espíritu sea el que transforme. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. La semana pasada, como ya les dije, hablamos de visión. Pero esta semana algo que entendía con este versículo al leerlo de nuevo es algo muy importante. Tú puedes tener visión. Y tú puedes orar y tú puedes decirle, Señor, yo quiero tener esa visión. Hablamos la semana pasada. Es importante tener la visión, saber hacia dónde vamos, saber cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. Pero algo que yo entendí esta semana leyendo esto de decidí mantenerme de pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me tenía que decir. Entendí algo, que no basta con tener visión, sino que nosotros necesitamos entender el corazón de aquel que nos da la visión. Tú no puedes tener visión y no saber cómo llegar al lugar al que vas. Tú no puedes tener la visión y simplemente decir, yo tengo la visión y no hacer nada por esta visión. Y no entender lo que realmente el que te dio esa visión quiere para tu vida. Y por eso es que hablábamos también la semana pasada acerca de los procesos, ¿se acuerdan? Sí, necesitamos tener procesos. Los procesos para eso sirven. Los procesos sirven para que tú puedas entender el corazón y tú puedas caminar directo hacia la visión que el Padre, que Dios te dio para tu vida. ¿Sí? Que entiendas cuál es el corazón real del por qué vas hacia allá y del por qué estás pasando por un proceso.
Te voy a contar una historia. ¿Cuántos quieren escuchar una historia donde termino haciendo el ridículo? ¿Sí? Todo el mundo les encantan esas historias. Había una persona que me decía, Eric, no puedes estar 5 minutos sin humillarte. Y lo estaba pensando, y de hecho, y, y- y- y lo estaba pensando y decía, pues la neta, qué chido que puedo humillarme cada 5 minutos, porque si no puedo humillarme tantito enfrente de gente, no sé si puedo humillarme ante Dios. Y, y me estaba acordando de esta historia cuando tenía 16 años, apenas hace unos años, y hace unos meses, no es cierto. Tenía 16 años, exactamente estaba hablando con mi hermana, fue hace 10 años que tenía 16 años. ¿Y, y, y cuántos se acuerdan cuando estaban aprendiendo a conducir? ¿Sí? Esos días que te enseña tu papá a conducir, los papás son los peores maestros del mundo. Te regañan, te gritan. Y mi papá en esa época tenía un bocho. ¿Cuántos se acuerdan de los bochos? Estos Volkswagen chiquitos. Y él tenía uno que era, ya estaban descontinuados, o sea, ya los acaban de descontinuar y creo que era el último modelo que salió, ni me acuerdo cuándo fue. ¿Alguien sabe cuándo salió? ¿Alguien sabe de coches cuándo fue el último? 2012. Entonces no era el último porque esto fue hace 10 años, entonces estamos hablando de que fue en el 2000, ¿qué? ¿5? Oh my goodness. Bueno, entonces era el último que había salido en ese momento y y estaba muy chido, no sé por qué tenía la idea que era el último, pero no. Era el último de ese año, estaba muy bonito el coche, era un bocho blanco, mate, ¿te acuerdas, Mimi? Y tenía los filitos negros, se veía muy, muy bonito ese bocho, mi papá lo cuidaba y entonces iba por nosotros a la escuela y nos llevaba. Y entonces hay esta creencia de que si manejas un bocho ya manejas cualquier cosa. Y entonces me dijo, yo quiero que tú aprendas a manejar en ese bocho. Y dije, sí, papá. Y yo estaba súper emocionado como chavo de 16 años, así, yo quiero ya manejar y subir, bajar, voy a poder pasar por mi chava y poder llevarla al cine en el super bocho. Y yo soñaba, ¿no? Con esto. Y me acuerdo que, te prometo que no me acuerdo cuántas lecciones me dio, seguramente no fueron muchas. No me acuerdo de cómo me lo enseñó, pero sí me acuerdo que tuvimos una clase una vez así en el estacionamiento vivíamos en departamentos, entonces en el estacionamiento di como 3 vueltas, me enseñó las velocidades, realmente ni siquiera me acuerdo. Pero un día veníamos de la escuela, pasó mi papá por mi hermana y por mí, venía mi mamá también. Y vivíamos como unos edificios, pero había como una privada, entonces venía la avenida principal, espero que lo puedas entender, venía la avenida principal y luego había una pequeña subida para entrar a los edificios y lo tenías que doblar para entrar hacia donde vivía yo. Era como una vuelta en U más o menos. Pero en la entrada del edificio había 2 carriles, uno de los que salían y otros de los que entraban. Y entonces había una tienda justamente en este lugar y entonces se paró mi papá, porque ya sabes las mamás, ay, cómprate 1 kilo de tortillas para la comida. Y entonces se paró mi papá y entonces él se bajó. Y entonces a Eric se le ocurrió decir así como, oye pa, ¿y si me llevo el coche de aquí a la casa? Y mi papá, sí, no, espérate, mijo, compro las cosas y te lo llevas. Y dije, no, pa, sí puedo, ya está aquí cerca, ya nada más doy la vuelta, sí, y llego. Y, 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 y entonces Eric se sube al bocho, mi hermana está atrás, mi mamá aquí al lado, y me subo al bocho y se baja mi papá. Le digo, sí, ahí te veo en la casa, ¿no? Yo súper emocionado, así de, yo sé por dónde me voy a ir, voy a hacer esto, aquello, ya me sé las velocidades, me acomodé el asiento, acomodé los espejos, acá yo bien profesional. Y entonces, así arranco el mendigo bochito y duros como nada, y y empiezo a avanzar. Y voy avanzando y llega el momento que tengo que dar la vuelta para poder entrar hacia la privada, al edificio. Y, y- y en ese momento, no sé qué pasó, pero la adrenalina estaba todo lo que daba y yo tiendo a meterle al acelerador. Y entonces le meto al acelerador y entonces mi mamá empieza a decir, vuelta, vuelta, vuelta. Y yo así como que, ok, y di la vuelta y me metí en el sentido contrario. Y venía un camión gigantesco de frente.
Y entonces me meto en el sentido contrario, no donde tenía que entrar, sino donde venían los coches de frente. Y entonces voy así, veo el camión. Probablemente el camión estaba como a 100 metros, pero yo lo vi así como en mis narices. Y lo vi y me super angustié. Y entonces dije, ya, aquí va la vuelta, no, no pasa nada, di la vuelta, no. Y entonces me detuvo otro bocho en la defensa y chocamos con otro bocho que estaba estacionado. Se dieron un besito los bochos. Lo más chistoso es que, ya sabes, mi mamá así como de... Así como, el último tramo de que di la vuelta, que choqué con el bocho, fue así como el tramo más eterno de mi vida. Así yo podía ver así como cuando venía el iceberg al Titanic, algo así. Y mi mamá así gritando como loca, ¿te acuerdas, Mimi? Y mi mamá así como... Sí, o sea, ni que hubiéramos venido, no sé, a toda velocidad, o no sé, fue horrible. Y yo así súper nervioso, yo en ese momento mis manos se durmieron, todo se me durmió, así yo no pude reaccionar. Porque hay un problema de mí que cuando llego a un punto de estrés total, me da la garrotera como el Chavo del Ocho, y entonces ya no me muevo ni para izquierda ni para derecha, me quedo así como... Y entonces me quedé así en el volante, y mi mamá gritando como loca. Y ¡no, el bocho! Y chocamos al bocho. Y ya en ese momento así como que se apagó el coche. Ya bajaron los vecinos, ya era una chava, bla, 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 bla. Yo ya no me acuerdo qué pasó. Así me desmayé, no, no es cierto. Y, y, y me estaba acordando de esta historia esta mañana y fue muy chistoso. Y bajé así temblando con mi uniforme de la escuela, de la prepa. Y ya mi papá llegó corriendo así de, es que te dije que te esperaras que bajara. Yo, pero es que yo sí sabía cómo llegar. Dice, sí, pero tú no sabes manejar. Y yo así de, sí, pero yo pensé que sí, no sé qué. Ya estuvo feo. Gracias a Dios no pasó nada. Se arregló el bocho, se arreglan los dos bochos. No pasó nada, no pasó a mayores. Más que de un susto y de que todavía en las noches puedo escuchar a mi mamá gritar. No, ¿no es cierto? Pero algo que yo entendí y que quiero que puedas entender es que yo sabía a dónde iba. Yo iba a mi casa. Yo sabía cómo tenía que llegar a mi casa. Yo sabía de qué manera podía llegar. Estaba el bocho súper fácil, yo ya tomé clases. Pero había algo que yo no entendía. Yo no iba con mi instructor y yo no sabía manejar. Si mi instructor hubiera venido conmigo, que en este caso era mi papá, tal vez otro gallo nos hubiera cantado. ¿Sí? Lo que yo quiero aplicar en este momento es que tú puedes tener la visión, pero si tú no vas caminando con aquel que te puede guiar y te puede enseñar, vas a chocar. Tú puedes tener bien clara la visión, pero si tú no vas de la mano de quien te puede guiar y te puede llevar, la vas a regar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí se entiende el punto de esta noche? Decimos, Dios, yo quiero visión, yo quiero que tú me digas, y eso está súper chido y es súper importante, por eso lo hablamos y lo recalcamos tanto. Pero ahora necesitamos entender la otra parte, que es poder ir de la mano de Dios, de la mano de aquel que te dio esa visión. Y hay dos puntos de los que habla este versículo. Primero, dice, decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Para poder entender y llegar a esa visión y entender la visión, tú tienes que mantenerte en pie sobre la fortaleza. Mantenerte en pie. Di, me voy a mantener en pie. ¿Y quién es la fortaleza? El vecino de arriba, ¿quién? La lámpara. Jesús. Jesús es la fortaleza. Jesús es la fortaleza, Él no nos abandona. ¿Recuerdan este versículo que está en Mateo 16? Está Jesús con sus discípulos y les dice, ¿quién dicen la gente que soy? No, pues unos dicen que tú eres el profeta Elías, bla, 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 unos dicen que eres esto, unos dicen que eres aquellos. Y le dice a Pedro, ¿y tú, Pedro, quién dices que soy yo? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Chéquense Mateo esta semana. Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y más adelante Jesucristo dice una de las frases más increíbles de la Biblia, pero más mal interpretadas también de la misma Biblia. Dice, y sobre esta piedra, le dice a Pedro, tú serás llamado Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia.
y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y se ha mal entendido porque dicen, Pedro es la piedra de la iglesia. Y por eso el Vaticano está construido sobre la tumba de Pedro, y entonces Pedro es el primer papa de la iglesia y sobre él está construida la iglesia. Pero realmente no estaba hablando Jesús de que sobre Pedro iba a ser construida la iglesia. Se estaba refiriendo a la fe de Pedro. La fe en Jesucristo era sobre lo que él iba a construir su iglesia. Entonces tú debes entender que tu fortaleza, ¿qué es? La fe en Cristo. Tú debes mantenerte la fe en Cristo, mantenerte en la fortaleza que es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único que no te abandona. Sabes, las circunstancias no pueden dictar tu ánimo ni pueden dictar tu destino. Hablaba con un joven esta semana y me decía, es que yo soy súper malo. Yo he hecho cosas muy malas, yo pienso que Dios no me ama, le he orado a Dios y no es bueno conmigo y no hace lo que yo le pido y de repente yo pienso que yo soy un fracasado y que yo no voy a hacer nada en la vida. Y le decía, ¿por qué piensas que eres un fracasado? Me decía, es que todo me va mal en la escuela, estoy reprobando un chorro de materias, saqué 3 en matemáticas y yo sacaba 2, nada, no es cierto. Y chavo, estás chavo. No, no, me dice, yo saqué 3 en matemáticas y todo está mal, toda mi vida está mal. Y entonces dije, a ver, ¿por qué piensas que vas a ser un fracasado? ¿Porque reprobaste matemáticas? No, y es que también otra materia. ¿Qué otra materia? Bueno, en otra materia saqué 6. ¿Y en qué otra materia reprobaste? Bueno, no, en las otras llevo 8. Yo no tengo 9. Y exenté inglés. Y yo así pues no creo que eres un fracasado, solo tienes que echarle ganas en una materia. Pero en él su mundo era como, reprobé matemáticas, soy un fracasado, no voy a hacer nada en la vida. Y de repente su problema no era tan grande. Y es que a veces nuestras circunstancias de repente las vemos tan grandes por una pequeña cosa que perdemos todo el punto y perdemos toda la visión y pensamos, mi vida no vale la pena. O ay, Dios ya no me va a querer, ya no me va a usar, porque tal cosa no está pasando como yo quiero que suceda. Por eso tú y yo tenemos que mantenernos en la roca, en la fortaleza. Te voy a decir, la vida en Jesús no es fácil. Si alguien te dijo que es fácil, muchas gracias por venir, pero no es fácil. No es fácil. Va a haber muchas situaciones en las que tu fe va a ser puesta a prueba. Es muy fácil decirle, Señor, yo quiero servirte, yo quiero que tú me uses, pero cuando Dios empieza a usarte y empieza a haber problemas y empieza a haber oposición, dices, así no era como me lo pintaron. Pero por eso tenemos que estar firmes sobre la roca. Dice Salmos 27:10, este versículo me encanta, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Aunque las circunstancias sean adversas, aunque te sientas solo, dice aquí que el Señor no te deja. Y hay algo que yo quiero que tú entiendas. Que decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, pero a veces andamos nosotros pensando que es como la fortaleza se pone encima de nosotros. Y pensamos que Jesús está dependiendo de que tú seas bueno o de que tú seas suficientemente machín para hacer las cosas. Dios es inmensamente bueno, inmensamente grande y Él va a cumplir el propósito contigo o sin ti. Y por eso es que tú y yo tenemos que mantenernos firmes sobre Él, sobre la fortaleza. Mantenernos en Él, no en nosotros, sino nosotros en Él. Él quiere usarnos a nosotros, pero Él sabe que somos humanos débiles, que nos equivocamos. Y por eso Él se hizo hombre, para que a través de Él nosotros pudiéramos estar firmes. A veces veo chavos que parece que luchan tanto viniendo a la iglesia y con su cristianismo porque parece ser que entendieron diferente y que es Dios que está encima de ellos. Que está Jesús encima, así de decidí mantenerme encima de ti, ¡pum! Y te voy a pisar. ¿Sí? Y si yo no hice las cosas bien, entonces Dios ya no va a obrar en mi vida. Dios es suficientemente grande, pero tú tienes que mantenerte sobre Él. ¿Sí me estoy explicando? Tú mantente sobre la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Y cuando te sientes solo, recuerda este versículo en Salmos 27. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú me mantendrás cerca.
Punto número 2 es que no voy a dormir hasta saber lo que el Señor me va a decir. Esa es la parte más difícil. ¿Cuántos les gusta esperar una respuesta? Nos queremos respuestas súper inmediatas. A mí me chocan las respuestas lentas, yo lo voy a confesar. Enseguida quiero respuestas rápidas, en el momento, Dios dime qué hago y que ya me esté diciendo y que me dé los pasos y todo y que me explique cómo voy a llegar hasta el final. Y te voy a decir algo, Dios tampoco trabaja así. Si no, no íbamos a aprender. Para nosotros tener la visión, quiero que escuches esto, para nosotros tener la visión de Cristo, hay algo que tú tienes que hacer y eso es morir a tu propia visión de la vida. Y por eso a nadie le gusta. Todos decimos en la semana pasada, tienes que tener visión y todos, sí, amén, gloria a Dios, que Dios me dé mi visión, mi visión. Pero os digo, tú tienes que morir a tu visión para poder entender la visión de Dios. No estoy tan de acuerdo, Eric, yo creo que no, yo creo que mejor me voy a otro lado. Tú tienes que tener la visión de Cristo y eso significa que vamos a morir a nuestras propias ideas, a nuestras propias formas de hacer las cosas. Es como el ejemplo del bocho. Yo tenía que haber muerto a mi idea de yo sí puedo manejar, papá. Y entender, no puedo manejar, necesito que mi papá todavía me lleve y me ayude y me guíe y me diga cómo tengo que hacer las cosas. Pero tengo que morir a mi idea. Vivir en Cristo es morir a nosotros mismos. Juan el Bautista lo entendía, él dice, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Tengo que disminuir yo para que Él crezca. Chavo, chava, ¿quieres tener visión de Cristo? Tienes que empezar a morir a tus propias formas de ver las cosas. A veces somos muy, pero pues es que yo pienso, o sea, está padre la Biblia, me gusta esa filosofía, está chido, pero yo pienso, en mi experiencia, sí, porque tú tienes más experiencia que Dios seguramente. En mi experiencia, yo pienso que las cosas deben ser así, así, asado. En lo que yo he visto, ¿sí? Y el mundo nos ha dado oportunidad para opinar, para dar opiniones, y entonces todos nos creemos expertos en todo, y todos opinamos de todo en Facebook. ¿Cuántos les encanta opinar de cosas que nadie los metió? A mí me encanta hacerlo. Y nos ponemos a opinar de las formas que Dios quiere usar. Dios está padre, pero yo quiero que tú mejor hagas esto. Sí, está chido, yo quiero eso, sí lo veo, Dios. Yo quiero servir a jóvenes, yo quiero estar ahí, pero Dios, no me quites esto que tengo ahorita. Yo mejor voy por mi camino. Sí, yo quiero ser un adorador, yo quiero seguirte, yo quiero cantar, yo quiero alabarte, yo quiero tocar en la alabanza, pero Dios a mi forma, a mi manera, como yo digo. Ya sé que tengo que llegar allá, entonces déjame hacerlo a mi manera. Y no, estamos súper equivocados porque eventualmente nos vamos a perder en el camino. Dice la palabra de Dios que las ovejas oyen a su pastor y le siguen. ¿Cuántos son ovejas de Dios este día? Cuesta trabajo escuchar. Necesitamos aprender a esperar la instrucción. A veces la instrucción no va a llegar así. A veces la instrucción va a tardar un poquito. Por eso dice la palabra de Dios en Habacuc, decidí esperar firme en mi fe en Jesucristo a que Dios me diera la instrucción y no dormir. No dormir. ¿Por qué dice no dormir? Porque en el momento que Dios te diga, vas a hacer esto, ¿tú qué tienes que hacer? Ir por eso. Y si tú estás dormido es como, ¿qué pasó? Y se te va la oportunidad. La Biblia, hay muchos ejemplos que me vienen a la cabeza, pero la Biblia habla de las lámparas, de las vírgenes. Léelo si no entiendes de qué rayos estoy hablando, pero esta porción habla precisamente de esto. Están las vírgenes que les dicen que tienen que tener sus lámparas encendidas para cuando venga el rey, y entonces llega el rey y unas se quedan dormidas. Tenemos que estar expectantes a lo que Dios nos quiere decir. ¿Sí? Están orando. Amén. Amén a sus plegarias. Esta es la parte que no nos gusta. ¿Cuántos les gusta esperar instrucciones? A mí no me gusta esperar instrucciones, la neta. Voy a ser bien honesto. Me choca esperar instrucciones. Hoy acompañé a mi mamá al médico, al seguro social. Es padrísimo estar en la sala de espera.
No saben cómo me gusta. Es la cosa más espantosa del mundo. Te tratan bien feo, hay un chorro de gente. Cuando ya te toca, resulta que la doctora se va a comerse una torta de tamal. Y entonces te tienes que esperar a que se acabe la torta de tamal y termine de chismear con toda la gente que está allá afuera, porque casualmente se lleva con todo el mundo. Y cuando va a entrar, resulta que llegó su sobrina de no sé dónde fregados, y entonces la mete a darle consulta a la sobrina de no sé dónde. Y tú estás ahí, esperando. Esperando a que te digan algo, para que entre 5 minutos y le manden a hacer otros estudios. Ay, gloria a Dios. A nadie nos gusta esperar, pero es súper importante. Y súper importante aprender a seguir instrucciones y seguirlas cuando Dios nos dice, y seguirlas al pie de la letra, porque si no nos perdemos en el camino. ¿Quieres saber quiénes se perdieron en el camino? ¿Has escuchado del pueblo de Israel que anduvo vagando en el desierto 40 años? La distancia de Egipto a la tierra que Dios les había prometido era una distancia muchísimo menor, sorprendentemente menor a la que ellos ocuparon para llegar. 40 años. Tuvo que morir una generación entera para que pudieran llegar. ¿Te imaginas? Se murieron los papás, los abuelitos y llegaron a la tierra prometida solo los que nacieron en el desierto. Qué frustrante. Qué frustrante. Qué frustrante. ¿Y sabes cuál fue el problema del pueblo de Israel? Yo quiero que tú entiendas, el Antiguo Testamento habla tanto de la gracia de Dios. Voy a usar esto como un paréntesis. A veces decimos, no, es que Dios no tenía gracia en el Antiguo Testamento. Dios habla tantísimo de gracia en el Antiguo Testamento. Tantísimo de gracia que no podríamos explicarlo todo en una noche. Pero dice, el pueblo de Israel es sacado de Egipto y no solo es liberado, sino que también Dios les da un propósito. Yo te hago libre y ahora te doy un propósito, ve a la tierra prometida. Te doy una visión, te doy una meta. Y todo el mundo estaba esperando a qué momento iban a llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero llegar a ese lugar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Empiezan las quejas, empiezan las situaciones, empiezan las murmuraciones, porque ellos habían sido sacados de Egipto, pero Egipto no había sido sacado de su cabeza, no habían cambiado su mente, no habían sido transformados. Ellos realmente no estaban caminando con el que los había librado. Ellos solamente querían el final, pero no querían el proceso. No entendían que su mente también tenía que ser cambiada y tenía que ser transformada. ¿Te imaginas ser esclavos y de repente decir, ay, antes estábamos mejor allá, comíamos con ajo? ¿En serio eras esclavo? Mataban a tus hijos si querían, te pateaban cuando querían, pero comías bonito. ¿Sí? Es tonto, pero su mente tenía que ser cambiada y nuestra mente tiene que ser cambiada a la mente de Cristo. No hubo una transformación en su mente. Tenían el sueño de llegar, pero no creían en aquel que los había sacado de Egipto. No creían en la forma que tenía que ser. No confiaron en la forma que tenía que ser. Y aun cuando ya pasó esto, después llegaron a otra parte, ya cuando Moisés murió y ahora le tocaba a Josué, el que quedó después. Y ahora fue, ve y mandó a los espías. Y vieron la tierra prometida y dijeron, está súper chida la tierra prometida. ¿Y qué había en la tierra prometida? Gigantes. Y entonces echaron para atrás, no, va a estar difícil, ¿cómo nos mandan a una tierra de gigantes? En la visión y en el camino para la visión que Dios tiene para ti va a haber gigantes. Va a haber momentos difíciles, pero Dios es más grande que esos gigantes. Por eso dice, mantengámonos firmes, firmes en la fe en Cristo Jesús. Y esperemos a que Él nos dé la instrucción. Y si Él te dice, ve y ataca al gigante, es porque tú vas y atacas al gigante. Porque Él no va a poder contra ti porque Cristo ya venció. ¿Sí? La forma de Dios en que Dios hace las cosas va a ocupar que matemos gigantes, gigantes mentales. ¿Qué estructura mental te está ahí atacando para que no vivas la vida extraordinaria que Dios quiere para ti? Que vivamos momentos incómodos, que hagamos cosas que no nos gustan, pero al final el premio va a ser muchísimo mayor. Quiero que tú entiendas esto. A veces pensamos que en nuestra vida Dios existe para servirnos a nosotros y hacernos felices. Y eso no es verdad. Dios no existe aquí como un genio de la lámpara maravillosa que le pides deseos y entonces Él te los cumple. Dios te ama tanto que dio a su Hijo para que tú y yo fuéramos libres de una muerte espiritual y que tengamos una eternidad sin Él. ¿Te imaginas una eternidad donde no hay amor?
Alguien me decía, ¿cómo es el infierno? Pues yo no sé cómo es el infierno. La Biblia describe de ciertas formas, gente lo ha descrito de muchas otras, pero simplemente piensa, dice, Dios es amor. Y en el infierno no está Dios. En el infierno no hay amor de nada. ¿Te imaginas un lugar así? No es un lugar donde yo quiero ir a pasar mi eternidad. No sé qué más haya, no sé si hay fuego, yo no te puedo decir, pero yo no quiero estar en un lugar donde no existe nada de amor. Y Dios hizo esto para darnos una vida en que tú y yo pudiéramos ser lumbreras, que pudiéramos transformar vidas de otras personas, que pudiéramos vivir una vida en plena, que pudiéramos cumplir esa visión que Él nos ha dado. Y sobre todo en ese proceso, Él lo que quería era tener una relación con nosotros. ¿Sabes? Si el pueblo de Israel hubiera entendido que Dios quería tener una relación con ellos, aún en el desierto, otras cosas hubieran pasado. Si tú no entiendes que tú en este proceso, a la visión que Dios te dio, Dios quiere tener una relación contigo, entonces la estamos regando. Y esa relación se va a dar a través de la oración, a través de leer su palabra y a través de tener una convivencia con el Señor. De estar con el instructor, de ir con el instructor, de ir manejando con tu instructor de manejo. ¡Qué chido! ¿Cuántos dicen gracias Dios por eso? Él anhela ir contigo en este camino. Quiero darte una última frase y con esto vamos a terminar. Es de un misionero inglés a principios de 1800, o sea, se llama William Carey, y él decía, no tengo miedo de fracasar, tengo miedo de tener éxito en lo que no importa. A veces estamos tan peleados esperando tener el éxito que el mundo nos está dando, de llegar a la visión que el mundo nos está dando, que tenemos tanto miedo de fracasar que damos toda nuestra vida, vendemos nuestra alma a cualquier tontería con tal de ganar lo que el mundo tiene para darnos y ofrecernos, que al final de cuentas es muerte. Que olvidamos lo más importante, olvidamos lo que realmente importa, olvidamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Es decir, yo no tengo miedo de fracasar en el mundo, yo tengo miedo de tener éxito en cosas que no importan. ¿Has pensado en esto? ¿Cuántos han dicho, a mí no me da miedo fracasar? Yo jamás he dicho eso. Bueno, nunca había dicho eso, ¿sabes? O sea, nunca lo había pensado así. Yo no tengo miedo de fracasar, no me importa si fracaso. Pero ese es el corazón que Dios quiere darnos. A mí no me importa si fracaso a mi visión, si fracaso. Yo solamente quiero hacer lo que Dios me está llamando a hacer. A mí me da miedo que de repente me encuentre con muchísima lana. No está mal que tú tengas lana, que te encuentres donde sea que te encuentres. Y que te des cuenta que no hay propósito ahí, que no es importante, que te encuentras solo, que no hay un legado, ¿sí? Por eso es importante que vayamos en nuestra vida con el guía, con el que creó la visión. Yo quiero que tú pongas a pensar y cierres tus ojos un minuto y que le digas, Dios, tú me diste esta visión. ¿Qué áreas de mi vida yo sigo caminando a mi manera, a mi forma, a mi manera de ver las cosas, a mi manera de pensar? ¿Qué áreas de mi vida todavía no dejo en tus manos? Algunos tenemos todavía ideas ahí preconcebidas. Las cosas tienen que ser así, así, asado. Yo quiero que mi vida sea así, así, asado. Sí necesitamos visión, pero lo que más necesitamos es el corazón del Padre. Él no nos va a abandonar. Él es la fortaleza sobre la cual vamos a estar. Porque sí, somos falibles, pero Él no es falible. Él no falla y no va a empezar a fallar ahorita. Señor, yo te doy gracias esta noche por la vida de cada joven, Señor. Cada hombre, cada mujer que está aquí, Señor. Yo te pido que, Dios, esa visión que tú les has dado, Señor, la recuerden. Siempre, Señor, siempre la tengan en mente, Señor. Pero lo que más tengan en mente y en corazón, Señor, es que lo que tú más quieres es tener una relación con ellos. Es que tú quieres transformar sus vidas. Es que tú quieres estar ahí en cada área de su vida. Señor, yo te pido por sus corazones, Señor. Yo te pido por sus mentes, Señor. Señor, que puedan ser alineados a tu mente y a tu corazón, Jesús. Y ahí donde estás, dile, Señor, toma un minuto para decirle, Señor,
creo que en esta área todavía no te entrego todo el control. Tal vez son mis emociones, tal vez son mis decisiones, tal vez son mis gustos, tal vez son mis preferencias, tal vez son ciertas áreas. Entrégasela. Entrégale tu trabajo, entrégale tu escuela, entrégale tus logros, entrégale tu noviazgo al Señor. Señor, que mi noviazgo tenga un propósito. Que mi noviazgo no sea nada más para pasarla chido, que tenga un propósito en ti, Señor. Que mi ministerio, Señor, tenga un propósito, Señor. Que el que yo sirva en esta iglesia tenga un propósito, Señor. Y ayúdame a caminar contigo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te voy a pedir que te pongas de pie.